genial, porque hoy vamos a hablar de cosas. Cosas que ya hemos hablado antes. Y uno va a decir, Charlie, sos re repetitivo. No, tengo más información. Estoy siguiendo una línea de investigación. Y yo cuando sigo una línea de investigación, investigo, encuentro unas cositas, sigo investigando, sigo leyendo, encuentro otras cositas. Y empiezo a alimentar, a retroalimentar y a mejorar la idea que tengo sobre eso que estoy investigando. Entonces por ahí tengo que volver a contarles, porque ahora tengo una idea mucho más formada de qué se trata eso que vengo investigando. El diseño, los parámetros del juego. Conociendo los parámetros del juego, y el que conoce los parámetros del juego, el conocimiento es control, el conocimiento es poder. Quien conoce los parámetros del juego sabe a qué apostar, ¿no? Como quien supiera el número de la quiniela, ¿eh? Si sabes el número que va a salir en la quiniela, le apostás a ese número, y ese número es el que va a ganar. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es que aquellos que están en el poder, que nosotros decimos nos controlan porque básicamente conocen el diseño del juego, saben de qué va, qué es lo que vino antes y qué es lo que viene después y en dónde estamos. Lo tienen bien claro. Entonces, a base de eso, hacen sus apuestas, construyen su mundo, construyen su matriz, la matriz que a ellos más les gusta, pero siempre siguiendo los parámetros del juego, los parámetros de la natura. Hay que entenderlo, no hay que ser cabeza dura, porque algunos se quedan adorando cosas que ya pasaron, que ya fueron, que van a volver, que en algún momento van a volver, pero ahora ya fueron. Y ellos no son tontos, y ellos no es que adoran, nos hacen adorar incluso, ponen a toda la humanidad, le dan a toda la humanidad lo que la conciencia de la humanidad, acorde a lo que la conciencia de la humanidad tal vez necesita, tal vez pide, tal vez requiere. Entonces dicen, los tiros van por acá, hay que ir por acá, y van para ese lado, mientras nosotros quedamos como no entendemos ni lo que va a venir, y ellos lo tienen todo bien claro lo que va a venir. ¿Y cómo podemos saber lo que va a venir? Lo que fue y lo que será. Y una forma de saberlo es a través de lo que siempre la humanidad le ha fascinado: el movimiento de las estrellas. El movimiento de las estrellas en relación también con el movimiento del Sol. Y a través de esos dos movimientos, la conjunción de esos dos movimientos, la interpretación que se puede hacer de esos dos movimientos, tanto de las constelaciones en combinación con el movimiento del Sol, de ahí surge simbología, de ahí surge, ¿cómo decirles? Surge la historia, el storyline del videojuego, surge de ahí, y después todo es un fractal y todo se repite y todo es a base de esa historia incluso súper primitiva, que es la primigenia de la humanidad. Así que vamos a empezar con un video. Vamos a introducir el tema con un video. Hoy ya lo entendí, gente, lo entendí todo. La soberbia, lo entendí todo. Bueno, no sé si todo, pero bastante. Les va a servir, a ustedes les va a servir también. Bueno, con este video les va a quedar claro cómo es la cosa del movimiento del Sol en relación con las constelaciones, y vamos a darle play. Vamos a ver en esta simulación el cielo con este planetario, un simulador que se llama Stellarium. Ahí vemos el Sol, y la línea que vemos es la eclíptica. Nos acercamos para ver las constelaciones y vamos a ver el movimiento de los planetas en la eclíptica, cómo se mueven día por día. Empezamos el Sol en Aries en marzo. El Sol en Aries en marzo, nacimiento del Sol. El Sol se empieza a elevar en marzo, es el nacimiento del Sol. Aries representa el Sol joven, ¿ok? Y se va avanzando, vemos al planeta Venus a la derecha, ahí ya el Sol está en Tauro. Tauro es tierra, Sol, fuego. Ven cómo ya empieza a haber también una dualidad dentro de este mismo corto movimiento, donde estamos hablando fuego-tierra. ¿Entienden? Fuego
estamos relacionados con lo masculino, tierra con lo femenino. Y así va a ser todo el pasaje. Va a ser fuego, tierra, aire, que está relacionado con el cielo, lo masculino, y después agua. Siempre va a ser así, femenino, masculino, femenino, masculino. Abajo podemos seguir cómo avanzan los días. El Sol llega a Géminis. Vemos que se acerca al planeta Mercurio. Ahí apareció la Luna, que se mueve muy rápido. Mercurio se mueve más rápido que el Sol. El Sol está en junio, está en Géminis. Ahí sería actualmente, por lo menos desde el hemisferio norte, el punto más alto en el que llega el Sol es en concordancia con la constelación de Géminis. Ahí el Sol está en su punto máximo, Gémini, la G de los masones, Géminis. Gémini es Gimel, es el número 3. La constelación 3 es Géminis, 3, Gémini, G. Y sigue avanzando día tras día, se cruza la Luna una vez por mes, llega el Sol a Cáncer. Cáncer, que en la antigüedad era Sartán, porque en la antigüedad, cuando se diseñó esto del zodíaco, el Sol en su máximo, en su cenit, como se dice, en su máxima altura, estaba en concordancia con Cáncer, Sartán. Mercurio vemos que de ahí viene el trópico de Cáncer, que marca, es la línea imaginaria que marca la posición o latitud más alta en donde vemos al Sol. Para adelante. El Sol proyectándose en el cielo, ¿no? Y en algún momento retornará. Llega el Sol a Leo en mediados de agosto. Leo, súper importante, Leo. Leo, el león. El león. El león que también tiene una dualidad, porque el león bíblicamente es presentado como si fuera Cristo o Jesús, pero también como el diablo, como el bien y el mal, el león. Vamos a ver que va a haber dos leones. Esa dualidad de leones va a ser muy importante para lo que vamos a analizar a continuación. Si eso avanza, Mercurio vuelve a aparecer. Corregimos un poco para seguir la línea de la eclíptica. Ahí aparece Saturno, planeta lento, así que casi no se mueve. Saturno está lento, casi no se mueve. Es el último planeta visible a simple vista y es lento. Por eso es que en alguna representación se lo representa como un viejo cojo, o sea, un viejo rengo, porque va lento, porque está rengo, representativamente, obviamente. Para tenerlo en cuenta. El viejo rengo. El Sol sigue su paso por Virgo. Ahí vuelve a aparecer Mercurio. Virgo. Cuando en el hemisferio norte es tiempo de cosecha, después de Virgo llega el Sol, empieza a bajar. Virgo es el 6. Es el punto en donde el Sol empieza a descender, porque después de la constelación de Virgo viene el otoño y luego el invierno. Viene Libra, viene Escorpio. O sea que estamos hablando de un punto de inflexión también importante. El anterior ya vimos que era el signo número 3, Gémini, G, Gimel. Número 3, la tercera letra del alfabeto hebreo es Gimel. Y también podríamos mencionar el alfabeto fenicio en vez de tanto de mencionar el hebreo, porque el fenicio, en realidad el hebreo se basa en el fenicio. Así que lo que voy a empezar a hacer hoy es en vez de citar al alfabeto hebreo, vamos a citar al alfabeto fenicio. Mucho el Sol. 3, 6. Todo en el plano de la eclíptica, que es el plano donde se mueven los planetas. Aparece Marte por los signos de Libra y Escorpio. Libra, que es septiembre. En septiembre está Libra, es el 7. Del 1 al 6 son los días que Dios creó al mundo.
¿Se dan cuenta? La Biblia ya marca 6 días en donde la realidad en la que vivimos, existimos, se crea en 6 días. En el séptimo, Dios descansó. En el séptimo, Dios descansó. El séptimo signo es Libra. El séptimo signo simboliza la llegada del otoño. Estamos hablando que Dios descansó, Dios se fue por debajo del horizonte. Así que encontramos el Sol, Mercurio, Marte. Está en Escorpio, llegando a Sagitario. Escorpio. Vamos a ver que Escorpio está relacionado con la diosa, con nuestra bella y querida diosa, que el inframundo, en donde ella reside, porque el inframundo, el gel, que es frío, el cielo, el sol, es fuego, calor, el sol es fuego, calor, principio masculino, pero el principio femenino, el inframundo, el gel, es frío, y es su reino, el reinado de la diosa es el inframundo. Y vamos a ver que hay, por ejemplo, una diosa egipcia que representa a una diosa del inframundo y está relacionada con los escorpiones. Es básicamente una diosa escorpión. Si mal no recuerdo, se llama Serket. También tenemos a Ereshkigal, que es la que gobierna el inframundo, y también está relacionada con los escorpiones, simbólicamente. Y es ella la reina del inframundo, es ella la que custodia. No, en realidad no es la que custodia, es la que gobierna el inframundo. Los custodios, vamos a ver que son otros. Está muy cerca, ahí el Sol está alcanzando a Marte. Todo sobre el plano de eclíptica, a ver si podemos ver. Y acá, en este punto, en Sagitario, Capricornio, por ahí se ubica actualmente el punto más bajo. Ahí estamos viendo el Sol atravesando Sagitario y Capricornio. Sagitario es el número 9. El 9 es el punto más bajo del Sol. ¿Se dan cuenta? El punto más alto es el tercer signo. El punto en donde el Sol hace contacto con Virgo, que es la Virgen. Virgo es la Virgen. Por lo tanto, el Sol, que viene de la constelación de Leo, el león, penetra en la Tierra, penetra a la Virgen. Se realiza un acto de fecundación, de fundación. ¿Ok? Entonces, ese sexto signo, Virgo, que es la Virgen, que recibe al Sol, en ese acto casi podríamos hacer una representación incluso sexual. El 6, el 6, el sexo, six, es también un punto importante. Qué casualidad. Entonces tenemos 3 puntos importantes. Uno tiene valor 3. El segundo punto importante tiene valor 6. Y como estamos viendo ahora, el punto más bajo en el noveno signo. 9. 3, 6, 9. Tesla decía que si logras descifrar el secreto del 3, 6, 9, entenderás el universo. ¿Ok? O algo parecido. Y bueno, hay que hacerle caso. Acá estamos viendo que esos números aparecen en estos 3 puntos tan importantes para la humanidad. Porque a base de esos 3 puntos clave se crea toda la mitología, las mitologías más importantes de las diferentes culturas y civilizaciones. Una vez por mes que la luna pasa en luna nueva. En Capricornio están muy juntos Marte y el Sol. Llegamos a Acuario, va a aparecer Mercurio y Acuario era en la que vamos a entrar ahora. Claro, astrológicamente, en cuestión de eras, estamos yendo al revés. Venimos de Piscis y vamos a entrar a Acuario. ¿Se dan cuenta que estamos yendo al revés? No estamos yendo con la lógica del movimiento del Sol durante el año.
La lógica del movimiento del Sol durante el año es esta que estamos viendo ahora, que sigue el patrón marcado en el zodíaco, numéricamente incluso, como está marcado en el zodíaco. Primero Aries, después Tauro, después Géminis, después Cáncer, después Leo y Virgo, bla 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 bla. Pero astrológicamente, se dan cuenta, estamos yendo al revés. Venimos de Piscis y estamos entrando a Acuario. Y acá, en este movimiento que está haciendo el Sol ahora, que están viendo en pantalla, ya es un movimiento ya no de hundimiento, sino de ascenso nuevamente. Pero esto durante el año. Astrológicamente, al estar yendo al revés, nos estamos hundiendo más. Pero eso tampoco... Sáquense de la cabeza que eso significa algo malo. Estamos yendo hacia el 9, que el 9 es un punto súper importante, el 9. No hay que verlo, nos estamos hundiendo a la tumba, que sí, está relacionada con la tumba. Atom. El 9 es un punto de alta sabiduría también. Imagínense que el 9 simboliza a Atlas. Atlas es ese que está ahí abajo, en lo más profundo, sosteniendo todo el mundo. O sea que es un personaje que tiene una fuerza increíble. Y eso también vamos a verlo. Hay un poquito más de profundidad en el gráfico que hice. Como ya les digo, desglosé la rueda del zodíaco, convirtiéndolo en una eclíptica para tener una referencia visual, además de más copada, más piola, más visual de lo que es en su relación las constelaciones con la eclíptica, el movimiento del Sol. Aquí vemos a Júpiter, que está en Piscis. Ese es el recorrido del Sol anualmente. Bien. Vamos a ver Júpiter. Piscis. Después de Piscis volvemos a Aries. Otra vez el Sol vuelve a nacer. Y se dan cuenta que es todo un ciclo repetitivo, en donde la muerte del Sol en realidad también es visto, se puede ver como un momento de concepción para que nazca el nuevo Sol, que es nuevamente nace Aries, y es todo un proceso absolutamente natural y necesario. Hay que empezar a evolucionar. Yo ya lo estoy haciendo, yo ya lo hice, de hecho ya estoy en esa forma de pensar, salir de esa mentalidad aniñada de decir, ¡ay no, qué malo, Saturno malo, el hundimiento del Sol malo, la muerte del Sol malo! Es todo un proceso natural, es parte de la natura. Luchar contra eso, ¿de qué sirve? Nada. Simplemente hay que entender en qué momento de la natura estamos, y entendiendo eso, también si queremos, como colectivo, como movimiento, como gente que se quiere unir para hacer algo, también es importante entender en dónde estamos, hacia dónde está yendo la natura, y no tratar de ir contra la corriente. Porque es parte de la natura también que el Sol se hunda. Y en ese proceso no tiene que ser algo malo, sino que nos podemos sacar mucho provecho de ese conocimiento. Que está en Piscis. Ese es el recorrido del... Bueno, también Piscis, cuando nos hundimos en Piscis, ahí viene la mitología de Jesús crucificado. Jesús es Aries, representa la era de Aries que muere, claro, porque anualmente en la rueda del zodíaco, visto desde el movimiento del Sol anual, Aries es el Sol más joven. Acá viene lo loco, que no es el que tiene que morir. No es el que tiene que morir el Sol joven. Pero claro, llegamos a la era de Aries, y yo creo que ahí empezaron los problemas de decir que vamos a tener que entrar a Piscis, y entonces hay que sacrificar al carnero. La mitología de sacrificar al carnero, que está en esa mitología bíblica de Isaac y Abraham, donde Dios, la natura,
Y cuando se dice que Dios le pide a Abraham o exige a Abraham sacrificar a su hijo joven, que podría ser una representación del sol, Dios le pide sacrificar a su hijo, puede ser simplemente Dios hablando a través de las estrellas, donde un pueblo, una civilización, al analizar las estrellas, se empieza a dar cuenta de que Aries tiene que morir porque hay un movimiento retrógrado, digámoslo así, en donde de Aries vamos a pasar a Piscis. Entonces, tal vez las mismas estrellas, observando las estrellas, es una forma de entender a Dios, y Dios dice: Aries debe morir, debe hundirse, porque viene Piscis, no viene Tauro. Capaz que eso les voló la cabeza. No viene Tauro, estamos yendo hacia atrás. Viene Piscis. Tal vez esa sea la voz de Dios diciendo que hay que sacrificar al sol joven, al carnero. En esa mitología de Isaac y Abraham terminan sacrificando un carnero. Esa es la mitología judía. Y luego la mitología cristiana utiliza la imagen de Jesús: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tráenos la paz. El Cordero, Jesús, representando a Aries, que debe ser sacrificado para dar paso a la era de Piscis. Y sí, efectivamente, el cristianismo elige sacrificar al sol joven, porque la imagen de Jesús es de un hombre joven que representa al sol, y es sacrificado, crucificado. Y cuando aparece la cruz, esa T, como vamos a ver, es un simbolismo de ese momento, sobre todo ese momento durante el año, en donde el sol, durante 3 días, y voy a sacar esto que está allá al pedo sobre mi cara. El sol, escuchen esto, el sol, cuando llega a su punto más bajo, dura 3 días en esa posición, colgado. Ahí aparece la imagen del colgado. Claro, queda clavado, crucificado, clavado durante 3 días en esa posición. Y estoy hablando algo, un hecho astrológico. El sol, cuando llega a su punto más bajo, queda 3 días en esa posición, y luego de 3 días empieza su elevación nuevamente. ¿Cuántos días pasaron desde que murió Jesús hasta que resucitó? Pasaron 3 días. Es ese momento. Es ese momento donde el sol llega a su punto más bajo, y durante 3 días se queda clavado en la cruz, crucificado, y luego se eleva a los cielos nuevamente. Bueno, gente, empecemos este viaje del conocimiento. ¿Qué ven acá? Miren lo que hice. Agarré el zodíaco y lo partí en 2, una mitad y otra mitad. ¿Y qué formé con las 2 mitades? Una eclíptica, miren, en forma de onda. Aries, Tauro, Géminis. Después viene Cáncer, después viene Leo, después viene la Virgen de Virgo. Y después viene el séptimo día, Dios descansó, y yo soy Libra, y es Libra el séptimo. Y Dios descansó, no tenía más ganas de trabajar. Gente, yo soy Libra, y la verdad que me veo representado. Soy el Dios que no quiere laburar, porque la verdad que no me gusta laburar. Y creo que todos los librianos compartimos eso, tenemos ganas de descansar los librianos. No nos gusta laburar a los librianos. No sé si hablo por todos los librianos, pero he visto, sobre todo en las redes sociales, que coinciden con esto. El libriano le gusta descansar, es fiaca. ¿Pero por qué es fiaca? Porque tiene este arquetipo de que en el séptimo día de septiembre, el séptimo día, y antiguamente septiembre era el mes 7, pasa que luego de la modificación, reforma del calendario juliano impuesta por Julio César, se desfasó todo. Antes del calendario juliano, el año empezaba en marzo, no en enero, en marzo. Marzo era el mes 1. Y ya no quedó tal cual como es, está expresado acá. Pero no importa, no importa. Esto es para interpretar otra cosa, no importa eso.
Séptimo día, Libra, Dios descansó. En los primeros 6 días Dios creó al mundo. Acá está la creación del mundo. Este es el sol. ¿Por qué la creación del mundo? Porque es el sol saliendo de la tierra y creando el mundo terrenal. Lo que está entre el cielo, entre el tópico de Cáncer y la tierra, ese espacio de resonancia que existe entre el cielo y la tierra, entre lo que es la ionosfera y nuestra tierra, ahí donde se genera toda la vida. Entonces esto representa el sol, el trayecto del sol hasta llegar el otoño y el invierno. Obviamente, en ningún momento, no hay que una mitad del año donde estamos en oscuridad. Uno va a decir, pero el sol lo vemos durante todo el año. No hay una mitad del año donde el sol se oculta bajo la tierra. Ya lo sé. Esto es en cuestión simbólica. Cuando el sol atraviesa cierto punto, que es el que vemos acá, el de Virgo, el de la constelación de Virgo, cuando atraviesa ese punto, se considera el sol como por debajo de la tierra, como oculto, como en el inframundo. El sol en el inframundo, ¿ok? Por más que lo sigamos viendo en el cielo. Por eso también hice esta imagen donde esta parte superior, como ven, vemos las estrellas. Y en esta parte inferior vemos la tierra, el inframundo. Ya no hay estrellas, hice como si fuera una cueva. Bueno, Libra, no quiere trabajar. El séptimo día Dios descansó. Después viene Escorpio, que ahí está la diosa Escorpión, que vemos que tiene un escorpión en la cabeza. La diosa del inframundo es Serket. Y también en la mitología sumeria tenemos a Ereshkigal. Es ella. Estamos en el reino de ella, gente. Estamos acá en Acuario, pero todo esto, toda esta eclíptica negativa, esta, como puse acá, es la eclíptica positiva, la de luz, lo que se divide. Acá vemos dividiéndose la luz. La luz se divide en todos los colores del arco iris y crea el mundo que conocemos, y todos los colores de nuestra realidad son esa gama de frecuencias que nacen de una luz pura, blanca, que es el todo. La luz blanca es el todo, pero la luz blanca se divide para empezar a crear todo lo que vemos en este mundo, con todos sus colores. Y luego tenemos esta eclíptica, que es la eclíptica negativa. Como acá puse eclíptica negativa, es la eclíptica de la oscuridad, de lo indivisible. Porque la oscuridad es indivisible, gente. La luz es divisible, como vemos acá, en todos los colores. Acá, ¿es la bandera del orgullo gay? No, es la división de la luz en sus diferentes frecuencias. Y todas esas gamas de frecuencias que genera el arco iris, todas esas gamas de frecuencias existen en esta cavidad resonante, y son la realidad que vemos. La realidad que vemos es a base de estas frecuencias que estamos acá y estos colores. Todo lo que está fuera de este rango de frecuencia de estos colores es invisible para los ojos. Y lo que es invisible para los ojos, ¿qué pasa, gente? Lo que es invisible para los ojos nos atraviesa, como las radiaciones ionizantes, rayos gamma, rayos X. Nos atraviesa, ¿ok? Es como si no existieran, están ahí. Algunas las podemos llegar a percibir porque nos hacen daño, pero ya están como en otro plano. Y después tenemos la eclíptica negativa, que representa la oscuridad, que representa el inframundo, que la representa a ella. Vamos a ver eso también. Y es indivisible la oscuridad. Y acá, en este inframundo, en esta eclíptica negativa, en donde está el signo de Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que lo vemos ahí, está tapadísimo con un montón de imágenes, pero necesario que esté tapado con las imágenes porque es información esto. Es el reino de la diosa, ¿ok? Y es indivisible, y aparece el concepto de Dios único. El Dios único no es un invento de los judíos, es parte de la natura. Por eso le vendieron a las civilizaciones del mundo y la hicieron re bien, vendiéndoles la idea del Dios único, gente. Y yo sé que muchos paganos van a decir, no,
el Dios único es cosa de los judíos, es cosa de los cristianos, eso no tiene nada que ver con el paganismo, es parte de la natura. Y el paganismo básicamente es una representación incluso mitológica, de conocimiento de la misma natura. Así que aquí, claro que existe el concepto de Dios único en el paganismo. Era muy antiguo. Era Atum también. Que Atum fue el dios único propuesto por Akenatón, porque Akenatón se dio cuenta para dónde tenía que ir la cosa, porque se dio cuenta que se venía la era de Piscis, y en esa era de Piscis se dio cuenta que entrábamos en el inframundo, y en el inframundo, que es el arquetipo de la oscuridad y lo indivisible, lo que había que darle a la gente era el Dios único, porque el nivel de conciencia exigía eso. El nivel de conciencia de este inframundo resuena con la idea del Dios único. Atom, fíjense cómo se relaciona la palabra atom con átomo. Los griegos nombraron al átomo atom porque es lo indivisible. Atom es lo indivisible. Y Tom, como en muchas mitologías aparece el nombre Tom o Tomás, es el gemelo. Son los hermanos que se dividen. Acá, en la eclíptica positiva, Tom representa a los gemelos, gente. Búsquenlo. Tom. Ahí aparece también el personaje de Tomás Didamus. Es en la mitología cristiana. Tomás Didamus, que es como el gemelo de Jesús. Se llama Tomás. Bueno, hay muchas referencias al nombre Tom como gemelo, ¿ok? Y gemelo es Gémini, es el punto más alto del sol. Es la letra Gimel, que es la tercera letra del alfabeto, no solo hebreo, sino Gimel es fenicio, del alfabeto fenicio. Después los hebreos básicamente plagiaron o copiaron el alfabeto fenicio para sí mismos, con algunas modificaciones. En este punto, las dos fuerzas están en equilibrio. La de los hermanos Tom, llamémoslo así, los hermanos Tom. Búsquenlo, no estoy sacando esto de la galera. Busquen la palabra Tom, cómo se relaciona con el concepto de gemelo mitológicamente. Y aquí tenemos a quién: Enlil y Enki. Géminis, signo de aire. Géminis, signo de aire. ¿Quién era el dios del aire? Enlil. ¿Y quién era el dios del agua? El que vivía en el Apsu, Enki. Acá tenemos a Enki y Enlil. Enki y Enlil. Enlil y Enki. Géminis y Cáncer. Cáncer, signo de agua. Géminis, signo de aire. Entonces ahí tenemos en la cima a los dos hermanos en equilibrio. Pero estas dos fuerzas de los hermanos van a estar batallando, porque en esta eclíptica positiva, como la luz se divide en dos fuerzas. Una, la que yo llamo la de Satán. Y esto habría que ver si la de Satán está de este lado o está la de este. Pero me entró una duda en un momento. Pero vamos a poner que la fuerza de Satán es la fuerza de elevación. Y ustedes pueden encontrarle otro nombre, si quieren. Podríamos llamarla la fuerza de Osiris también, ¿no? La fuerza que hace que el sol... Esta fuerza de la naturaleza que hace que el sol se eleve, ¿no? Y después, claramente, tenemos la fuerza contraria, la que hace que el sol vaya para abajo. ¿Por qué? Porque va en busca de la tierra, va en busca de la Virgen, ese hermano que podríamos representarlo en Saturno y en Hefesto. Son dos arquetipos que para mí coinciden con este deseo, con esta fuerza de ir hacia lo terrenal, hacia la materia, el deseo por él, por penetrar a la Virgen. Es un deseo sexual. Penetrar a la Virgen es un deseo carnal, material. Hefesto es el dios de la materia y aparece con otros nombres en diferentes mitologías, Yo agarro el Hefesto porque es lo más conocido. Es el dios de la materia. Sería ese hermano, representa a ese hermano también. Es el hermano de, si no me equivoco, Ares. Se pelea con Ares, que representa a
a ese Aries, ¿no? A ese Ares, y su hermano Hefesto se pelean por la Virgen también, la diosa, Afrodita. Y ese deseo sexual que hace que tira hacia abajo porque quiere ir hacia ella. Igual los dos hermanos, tanto Enlil como Enki, están enamorados de ella. Y los dos se representan con el símbolo del león. Ambas fuerzas, porque son la misma, nada más que una representa la eclíptica cuando empieza a descender y la otra cuando asciende. Ambos son el león. Estos hermanos gemelos, a veces hermanos, están representados por el león. Y Saturno, que es el dios de la cosecha, quiere ir a agosto, quiere llegar acá, quiere cosechar, quiere llegar al 6. ¿Qué es Wab? Ahora lo vamos a ver qué es Wab. Saturno, la muerte, representa el tiempo, la muerte, el tiempo que lo vence todo, ¿no? El tiempo y la muerte que vence a Satán, que vence a Osiris, y lo tira para abajo y lo mata. Pero ese morir, como os digo, no es ese morir, al igual que en las cartas de tarot, cuando te sale el número 13 en el tarot, te sale el número 13. Che, ¿se escucha bien? Díganme si se escucha bien, porque la música acá me figura como que está al palo, pero quiero saber si me están escuchando bien o está muy fuerte la música. Díganme, por favor, porque para mí es súper importante. La muerte, cuando te sale en el tarot la muerte es un final, pero también es una fundación, es una fecundación para algo que van a hacer después, la carta de la muerte. Por eso no hay que asustarse cuando te sale la carta de la muerte, porque también es un proceso de fecundación, de fundación. El sol muere, pero para dar a luz después, para pasar por todo este proceso, que también es el proceso del embarazo, de los 9 meses de embarazo, es Odín colgándose en el árbol y yendo al inframundo, porque el inframundo es conocimiento. Pasar por el inframundo es conocimiento puro y duro. Todo el conocimiento está ahí, almacenado en el inframundo, gente. Acá se divide, se pierde, nos perdemos en la materia, nos perdemos en el 3D, en las formas. Nos tentamos por las formas, por la materia, por la carne. Entonces estamos acá un poco confundidos. Pero acá en el inframundo está todo el conocimiento. Es como, ¿cómo decirlo? Como una computadora, es el motherboard, es donde se almacena toda la información. Es acá, en el inframundo. Y fíjense cómo Leo, el signo de Leo, fíjense cómo... No me digan que no parece un espermatozoide eso. Díganme, ¿se parece o no se parece a un espermatozoide? Hablen, carajo, digan algo. Porque si no, no sé si están ahí o no están. Igual, si están, no están, están prestando atención. Igual, por ahí están calladitos porque están prestando atención. Pero les dije que me digan si se escucha bien y nadie me está respondiendo. Un espermatozoide. Esto es un espermatozoide. Es el león fecundando a la madre. Miren, la madre, la M, la madre. A ver, suena medio depravado a la madre. María, el mar y el amar, y la M la representa a ella. A la diosa madre, a María. Está representado por la letra M. Pero va a ser la madre del hijo. La madre del hijo, que va a ser Horus. Y lo vamos a tener acá, Horus. Horus, esta es una representación de Horus dentro del vientre. Horus dentro del vientre se representa así. Horus dentro de un círculo. Pero primero vamos a explicar esto de wow. De wow sería. En hebreo es Bab. Fíjense que wow es en fenicio y Bab es en hebreo. Es la sexta letra del alfabeto. Y
Esto, si ustedes hacen una investigación más profunda y empiezan a ver, yo les tiro los datos, pero si empiezan a ver el significado de estas letras, van a ver que están íntimamente relacionados con este momento que estamos viendo acá, que está ocurriendo. Y no es casualidad que la sexta letra sea Waw, que es Bab. Y acá tenemos a Aba, Eve, a Aba, Eva, Ave, agua, agua. Agua, ¿qué es? Es vida. ¿De dónde viene el Aba? Miren, yo les voy a decir una cosa. Estos piquitos que puse acá, para arriba y para abajo, y para arriba, apuntando para arriba, para abajo y para arriba nuevamente, yo les voy a explicar ahora, se los voy a explicar. Aries es principio masculino, o sea, es fuego. Fuego es masculino. Lo masculino se representa así, el pico para arriba. ¿Ok? Aries es masculino. Tauro es tierra, es femenino. ¿Cómo se representa lo femenino? Así. Y después de Tauro, ¿qué viene? Géminis, que es aire, masculino. Tendría que... Porque sí hay una representación específica que te dice si los signos son masculino o femenino. Pero bueno, ahora estoy haciendo la relación simplemente de que aire, cielo, masculino, enlil, masculino. Entonces, Aries, masculino, Tauro, femenino, y Géminis, masculino. ¿Qué palabra forma esto? Fíjense. A, va. A, va. Eso es lo primero que intuí en cuanto a símbolos. Y efectivamente, esto es Aba, simbológicamente es masculino, femenino, masculino. Y efectivamente, gente, cuando busqué Aba, encontré esto. Encontré que Aba es Eva, es ave. Ave, obviamente, la palabra lo dice, lo de elevarse. No sé si tendrá relación eso de la cigüeña que trae al bebé. Tal vez la cigüeña que trae al bebé, estamos hablando de este bebé que trae la cigüeña. La trae la cigüeña, la trae ella. Ella se eleva con el sol. El sol la eleva. Esto es también importante porque habla un poco de cómo funciona la natura. El sol, la energía del principio masculino, lo que genera es que el principio femenino se eleve. Ahí tenemos el orgón elevándose, tratando de alcanzar el sol, y ese orgón también es el que hace que las plantas crezcan hacia arriba buscando el sol. Y al igual que las plantas crecen hacia arriba buscando el sol, la planta, la tierra, la planta que sale de la tierra, la planta que representa también a la mujer, al principio femenino, también ese orgón, esa energía femenina se eleva buscando al sol, o atraída por el sol, o el mismo sol en realidad es el que anima a ese principio femenino a elevarse. Entonces ahí tenemos a Aba, a Eva, y la palabra ave, que simboliza esto de la elevación de la Virgen, invitada por el sol, seducida por el sol tomando la iniciativa y levantando a la mujer. ¿La mujer se eleva por el hombre? Sí, claro, también es un principio importante. Y también, como la B es intercambiable con la W, se forma la palabra agua. Y esto es importantísimo, gente. Agua es vida. ¿La vida dónde surge? En el agua. El agua es todo. El agua es la molécula de agua. Vamos a ver qué es Dios, básicamente. Es esa unión, es ese Dios único, es el agua. Es la molécula de agua. Es la vida. Del agua surge la vida, gente. Es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante. No es alguna tontería. Es muy importante. Entonces acá tenemos Aba. Y del este lado tenemos lo contrario. Tenemos que Cáncer es femenino, o sea, el pico para abajo, el pico para arriba. No, perdón, el pico para abajo, femenino. Cáncer, de este lado de la eclíptica, del lado de Enki.
tenemos pico para abajo, pico para arriba y Virgo es pico para abajo. ¿Y qué palabra forma? Pico para abajo, pico para arriba, pico para abajo. Forma la letra Vav, que en fenicio se intercambia por la W, es Wav, wow. ¿Ven? Acá es wow y acá es Ava. Y esto no es un invento mío, lo pueden verificar. La letra wow o Vav en hebreo es la letra número 6. ¿Ok? Y estamos hablando de este momento, de la concepción, donde el sol baja en busca de la Virgen de la Tierra para fecundarla. Y acá tenemos el león y la Virgen, lo pongo acá, la Gran Madre. Se genera esta relación, es súper importante. Acá viene la mitología de Horus, de Osiris, que muere. Osiris muere por Set, porque está la pelea. Acá arriba los hermanos trabajan en equipo, los hermanos se han unidos acá arriba, pero acá, tanto acá como acá, empieza ese conflicto, esa división. Acá termina venciendo los Set, pero Set vence, pero el que termina fecundando a la Virgen es Osiris, porque el que muere es el que fecunda a la Virgen, o sea, a la Tierra. El que muere en la Tierra es el que la fecunda. Muere Osiris, Isis toma su falo y se hace una especie de inseminación artificial, básicamente. Y si ustedes van y buscan, acá no lo puse, pero si ustedes van y buscan el símbolo de la letra Vav o Wow, van a ver que parece como si fuera un clavo o una estaca. Claro, la estaca y el clavo simboliza eso. La estaca es eso, es como el falo, simboliza el falo, la estaca. Búsquenlo, sexta letra del alfabeto fenicio hebreo, busquen el simbolismo, pero busquen el símbolo original. Esto es muy importante. Busquen el símbolo original, porque están los símbolos modernos y los originales. Siempre busquen si existe un símbolo original y van a ver que representa una estaca, un clavo. Eso que se clava en la tierra es simbolismo del falo penetrando la tierra. Después vengo yo, que es el dios que ya laburó y ya no quiere laburar más. Soy yo, soy Libra, gente. Yo ya está, yo ya hice el mundo. No me rompan las pelotas con laburar. Gente, ya creé todo esto. Bueno, espero que se entienda que esta parte de la eclíptica es la división. Acá donde aparece el gran panteón politeísta. Acá es cuando se veneran a los dioses, todos los dioses. Y algunos quedaron enamorados con esa época de que piensan que ahora hay que volver a eso. Y no es el momento. Ya va a volver, pero no es el momento. Cuando se genera el paganismo politeísta es en esta. Ahora ya no estamos en esta. Por eso nos gana el enemigo. Porque el enemigo sabe que poner a venerar al mundo, porque sabe que la conciencia de la humanidad está en resonancia en la idea de un Dios único. Le resuena más en la cabeza a la gente eso, y no lo de venerar a quichicientos dioses en un panteón politeísta, en un paganismo politeísta. Eso fue acá, eso pasa acá, pero acá viene esta etapa de la división, y después cuando empieza a caer ya empieza a venir ya una etapa más de integración. Fíjense que diferentes culturas, no solamente los judíos, sino que Babilonia empezó a fusionar todos sus dioses con Marduk. Atón lo hizo, pero nadie le dio pelota, y los Juju se copiaron de Atón, se copiaron de Akenatón, copiaron su idea y la hicieron triunfar. Porque sabían ellos que estábamos entrando acá en Piscis y estábamos entrando al inframundo, y que en el inframundo se venera a la unidad. En el inframundo se venera a Horus dentro del vientre de la madre, o sea, Horus dentro del vientre de la madre, que es la mitología de Egipto. Cuando muere Osiris tenemos a Horus, al ojo de Horus dentro del vientre de la madre. Estamos hablando del concepto de unidad. Se fusiona lo masculino con lo femenino. Pero miren que
también no solamente se fusiona uno de los hermanos, sino que los dos hermanos, esos que están en batalla, esos hermanos que están en batalla en esta parte de la eclíptica, ese Enki y Enlil, acá se fusionan también. Ahí tenemos a Israel, tenemos a Isis, tenemos a Ra y tenemos a El. Ra y El son los hermanos, son los gemelos que en esta etapa están fusionados. Israel y Atom es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Aparece también la idea del Om. Del Om. ¿Ok? El Om en el alfabeto fenicio corresponde a la letra llamada Ayin. Ayin, como la ven acá, Ayin. Es la letra número 16. 16. 1 más 6 es 7, o sea que te marca el 7 acá en Libra. Cuando entramos en Libra, entramos en la etapa o en el mundo del Om. El Om es esa energía primordial, esa energía de nacimiento. Todo lo referente en el inframundo va a ser de nacimiento, de vientre, de nacimiento, de algo que se está gestando, los 9 meses de gestación. La mitología de Odín también colgado en el árbol, ahora no la recuerdo, ¿cuánto estuvo en el árbol? ¿9 días también? O hay una referencia de Odín en el árbol que tiene una referencia con los 9 meses de embarazo. Viajando, es Odín viajando al inframundo. Todo lo que puedan ustedes investigar o rastrear pistas respecto a esta etapa de la eclíptica, de estos signos del zodíaco, va a estar relacionado con el vientre, con la unidad, con el hijo, con el nacimiento, con la gestación, con la fecundación. Entonces, letra del alfabeto fenicio número 16, o sea, numéricamente es 7, es Libra, aparece el Om. El Om. Y el Ayim, ¿cómo se simboliza el Ayim? Así, como lo ven acá en pantalla. Es el ojo de Horus. Es Horus dentro del vientre. ¿Ok? Esto es el concepto de Dios único. Justamente hace poco vi un video de la compañera acá, Lumi, que hizo un video. Después tendría que compartirlo. Y en ese video puso una imagen. Acá la compañera amiga Lumi, que habló sobre todo esto. Hizo un repaso histórico teológico muy bueno, después tienen que verlo, es muy interesante verlo. Y la imagen que utilizó para hablar de este repaso teológico, y habló mucho de esta idea de Dios, utilizó una imagen muy similar a esta. Es Horus dentro del vientre, es el ojo de Horus. También podría ser el ojo de Horus, o podría ser también el punto dentro del vientre. Escorpio, tenemos a la diosa que protege las puertas del inframundo, o la que te recibe en el inframundo es una diosa. Es la diosa que está relacionada con los escorpiones, es Serket, y tenemos a Ereshkigal. Acá la encontramos a ella porque es su reinado, el reinado de ella, y ahora estamos en su reinado, estamos en el reinado de ella. ¿Ok? Que quede claro eso, porque es importantísimo la diosa en estos tiempos. La diosa, que es la estrella de 8 puntas, ¿ok? Cuando vean el 8, el octo, el escorpio, es ella. Entonces la primera que te recibe después de pasar por Libra, que Libra es una etapa de transición, al igual que Piscis, acá te muestra la dualidad, es una etapa de transición. Después de esa etapa de transición te recibe ella, la diosa, porque estás en sus aposentos, estás en su reinado, ¿ok? Y acá tenemos del otro lado la 12ª letra del alfabeto fenicio y hebreo es Lamed, que de ahí viene el Lam, y el Lam está relacionado también con este sonido primordial. El Om es un sonido primordial y el Lam también. El Om y el Lam aparecen acá. Y fíjense que Lamed
que el lamed, el lam viene de lamed, el lamed lam, y es la L. Representa la letra L del alfabeto tanto fenicio como hebreo. ¿Y la L qué es? Es el. El. Fíjense, es así de simple. El. ¿Cómo nombran ustedes la L? El. Y acá aparece el. El. Aparece el. Aparece Ra y aparece el. La dualidad de los hermanos está aquí. ¿Ok? Bueno, la novena letra del alfabeto fenicio y hebreo es Tet. Representa la muerte y la resurrección, porque acá estamos en la Saturnalia. La Saturnalia es el punto más bajo del Sol. Y el punto más bajo seguido del levantamiento del Sol, del volver a ascender del Sol. Entonces es una fecha clave. En Roma se festejaba la Saturnalia porque, bueno, el Sol llegó a su punto más bajo. Era para festejar porque inmediatamente después de esos 3 días que quedaba clavado, colgado, el Sol ahí en esa posición volvía a levantarse. Así que no es algo trágico, sino que es algo también para festejar, hermoso. La vuelta del calor de la primavera, el final de una etapa. ¿Qué más? Como digo, Atom. Atom es indivisible. Tom es divisible. Son los gemelos que están divididos. Y Atom es indivisible. Y esta A también representa a ese alfa, ¿no? Alfa primordial. Siempre la letra A. Acá también aparece como negación, como diciendo esto no se puede cortar, esto no se puede dividir. Bueno, la letra Lamed, fíjense que tiene un símbolo muy similar al de Saturno, pero sin la cruz, porque no está crucificado, no está colgado. Acá, o sea, Piscis, el signo zodiacal de Piscis, astrológicamente durante el año es el último, ¿no? Porque luego vuelve Aries. Vuelve a nacer Aries y se gestó acá Aries. Nace Aries después de pasar por toda esta gestación. Nace Aries. Acá tenemos el Elohim. El Ayim, Lam, El Ohim. ¿Ok? Lam, que es el, y Ayim, El Ayim, El Ohim. El Ayim, El Ayim, El Ohim. Es la fusión de esos dos principios. Todo acá, todo en esta etapa de la eclíptica es todo concepto de fusión. Todo se fusiona. Bueno, Aker son los 2 leones que protegen las entradas del inframundo. Uno por el este y el otro por el oeste. Los 2 leones son estos, gente. Son los leones. Son los 2 hermanos. Los 2 hermanos que protegen a ella. Ven, ¿cuánto simbolismo hay de la diosa con 2 leones? Muchísimos. Muchísimas representaciones de la diosa entre 2 leones. Domando inclusive al león. ¿Por qué no? Los leones que se pelean, que en esta etapa vivían peleándose. En esta etapa los leones, los 2 hermanos, los gemelos vivían peleándose, salvo acá que donde trabajan juntos. Acá en el inframundo, miren lo que hace la diosa con los leones. Los redoma, los deja bien domaditos, porque los 2 la aman a ella. Los 2 leones aman a ella. Y hay un montón de representaciones de la diosa con los 2 leones. Montón. Y esto representa la diosa del inframundo y esos 2 leones que se pelean por ella, pero los 2 la aman y ella logra unirlos. Ella logra unirlos por ella, por el amor a ella. De ahí viene que Satán ama, sí, la ama a ella. Y el hermano, que también se manda sus cagadas, también la ama a ella. Los 2 la aman y por eso ese amor los une. Ese amor los une en esta etapa, están unidos. Israel, están unidos. Acá se genera la idea de Dios único, es la unión de los 2 leones, los 2 hermanos que en la otra etapa se peleaban. Acá se unen por el amor a ella y ella los une
Y están los tres unidos, está la Trinidad unida. ¿Ok? Y tenemos también esta idea del nacimiento. Acá tenemos hijo, la idea del hijo, porque acá nace el hijo. Acá nace el hijo, este es el nacimiento del hijo, después de ser concebido acá. Es Aries, es el joven, el sol joven, es el hijo, pero el hijo después se convierte en padre. Se convierte en padre porque cuando hace todo este recorrido se termina convirtiendo en padre y se termina fecundando, creando a sí mismo. ¿Entienden esta idea de continuidad, de infinito? Nace el hijo, se desarrolla, se vuelve adulto, cae, fecunda la tierra y después entra al inframundo y se termina gestando a sí mismo. Y empieza otra vez este proceso infinito, ¿no? De la cinta de Moebius, del 8 infinito, en donde tenemos a esta idea de este Dios que se gesta a sí mismo. ¿Y qué más? Bueno, acá viene lo mejor. Acá viene lo mejor, señores. Porque estos dos leones, como digo, siempre protegiendo las puertas del inframundo, siempre protegiéndolo a ella, por el amor a ella. La diosa Rea y los dos leones, bueno, acá puse en referencia a esto. Pero hay un montón, incluso, miren, la de Ishtar acá, la tapé, pero acá tiene dos leones. Acá tiene dos leones. Si ven la imagen original, acá de esta de la diosa Ishtar, está prácticamente pisando los dos leones, como diciendo, bueno, yo domé a los leones, que se mataban entre sí, los domé y me aman, y formamos una sola cosa. Y esa cosa es Yahvé, es Abba, es Abba. La H significa principio masculino. La H y H son los leones. Este es el león y este es el león. Y la del medio es la mujer. Es la B, es la W, es Abba. Y la I, que significa, es la unión. La unión de esta Trinidad simboliza la I y también simboliza esa unión, simboliza la chispa divina, gente. Esta I simboliza no solo simboliza la unión, sino que simboliza la chispa divina, del producto de esa unión, y la energía que generan esa unión, esos hilos energéticos que unen a estos tres principios, los dos hermanos y a ella. Esa unión energética genera una chispa divina que luego genera al hijo, al nacimiento de Aries nuevamente. Entonces esto es Yahvé, es el león, es el otro león, son los dos hermanos y ella, Yahvé, y la chispa divina y esa energía, ese hilo divino energético que los une, es la Y. ¿No me creen? ¿No me creen que la H significa representar los leones? Bueno, vamos a ver algo que quiero mostrarles. Vamos a ver algo que quiero mostrarles. ¿Y cómo hago para mostrárselos? ¿Qué les viene pareciendo esto hasta acá? Yo estoy muy loco con toda esta información al lograr decodificar esto. Acá lo tengo. Acá lo tengo, gente. Acá lo tengo. A ver cómo lo comparto. Ya te digo. Ya les digo. Sí. Ahí estamos. Y vamos para acá arriba. Miren esto, gente. Se van a caer de culo. Se van a caer de culo. Se van a caer de culo, gente. Bueno, estos son los signos cabalísticos. Los signos cabalísticos. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un signo, está asignada a un signo zodiacal. Una letra, un signo zodiacal. Y
bueno, y un nombre tiene en lo que es la simbología cabalística. Y vean esto, presten atención. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el signo cabalístico G, que ven que esta N, esta forma como de columna de alumbrado público con un palito, esta que parece una N, es la de Yahvé. Tendría que poner, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer una cosita. A ver. Ahí ya. Este es el nombre de Yahvé. Este es el nombre de Yahvé. ¿Ven esa N que está acá? Estas dos son las H's que vemos representadas con el alfabeto latino, creo que es, no sé. Las H's. Las H's son estos palitos que parecen un 7 con un palito abajo, que es este que está acá, signo cabalístico, es este signo. Y fíjense a qué signo representa. ¿Lo ven acá? ¿A qué signo representa? Al de Leo. Esa letra que aparece en la palabra de Yahvé, y ahora no puedo agarrar esto, es del signo de Leo, gente. Ahí está bien claro. Signo de Leo, G. ¿Entienden? Son los leones. En la palabra Yahvé, esas dos letras que están en medio de la Vav, que simboliza a la mujer, que simboliza a esa estaca, ese clavo, esa fecundación en la tierra con la Virgen, son los dos leones en medio de la Virgen. Es la Virgen entre los dos leones. Además la Y, que simboliza la unión de ellos. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¿Entendemos ahora quién es Yahvé? Son los dos leones unidos a la Virgen. Son los dos hermanos unidos a la Virgen. Es Israel. ¿Entendemos ahora? Es importante esto para empezar a salir de todas esas ideas aniñadas que tenemos. De decir, ay no, el Dios de los judíos malo, el malo, es un invento judío. ¿Cómo vamos a otorgarles a los juju, darles que ellos tienen un Dios propio, cuando es el Dios, lo que están utilizando es el Dios, algún concepto de la natura que es de todos, no es de los juju nada más? ¿Cómo le vamos a asignar, a otorgar a ellos la idea de que tienen un Dios propio que es malo y que está en nuestra contra? No, gente, eso es un error, es parte de la naturaleza. Ellos están utilizando conceptos de la natura a su favor, pero están tomando la posta, están tomando la antorcha de Prometeo y la están usando. Mientras nosotros quedamos en la boludez de Dios único, feo, malo, hay que volver al panteón politeísta. Esa idea es lo que hizo que nos las manden a guardar. Mientras el paganismo o las civilizaciones paganas quedaron dando vuelta sin entender qué tenían que hacer, Atón se dio cuenta primero y después nadie le dio pelota, y después los judíos se lo copiaron y triunfaron con esta idea del Dios único. Bueno, hay más y aún hay más. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más que se van a caer un poco de culo. Se van a caer un poco de culo, gente, con esto. Porque miren, ¿qué dijimos acá que es? ¿Qué dijimos acá que es Abba, Eva, Eve, agua? Agua es vida. Agua es vida. Abba, Eva, Eve, agua, vida. ¿Y qué representa Yahvé? ¿Qué representa ese Dios único con la Virgen? ¿Qué representa? Representa una molécula de agua. Y acá muchos dirán, ya te está yendo muy al carajo, no entiendo la conexión. Tal vez para muchos sea difícil de entender, pero el HH, miren una cosa, la molécula, miren esa unión además, es la unión esta, es la I.
son los dos hidrógenos que se unen al oxígeno. Sí, el paganismo tiene... las mitologías tienen conceptos incluso de la formación de la molécula más importante del mundo material y de la vida, el agua. El oxígeno, ¿saben cuántos electrones tiene el oxígeno? ¿Saben cuántos? 8. 8 electrones. El octo. La diosa. La estrella de 8 puntas. La estrella de 8 puntas. Tiene 8 electrones. Y está unida a 2. A 2. Todo es un fractal, gente. La mitología habla de esto también, porque todo está relacionado. Está todo relacionado. Los parámetros del juego mitológicos también los podés ver representados en lo más básico, como es una molécula de agua. Y ahí están los dos leones, los dos hidrógenos, que el hidrógeno tiene un solo electrón, es el 1, los dos 1. Ahí en relación con la diosa, que representa el oxígeno con sus 8 electrones, y la molécula de agua es la base para la creación de la vida, y ahí tenés el Dios que crea todo en el universo. Es la molécula de agua. ¿Ok? Es la molécula de agua. Y no soy el único que habla de esto, porque yo hace tiempo que sigo a José Alfonso Hernando, que es Baldeán de Mágico. Muchos lo conocerán como Baldeán de Mágico, y hace poco vino acá a la Argentina y está dando vuelta acá en la Argentina, conociendo la Argentina. Y él hace tiempo que viene hablando del agua, de la molécula del agua como la base fundamental de la vida, y también relacionándola en muchos aspectos mitológicos. Y es esto, gente. Es esta unión sagrada entre los principios masculinos y femeninos. ¿Ok? Y con eso finalizamos. Finalizamos en el agua. En el agua. Y acá puse simplemente los momentos más importantes de todo esto que explicamos, de esta eclíptica, que son 369. Las palabras, lo que significa en el alfabeto. Ustedes lo pueden buscar por su cuenta y darse cuenta cómo todo se conecta, ese significado de esas letras con esos números y con esos momentos, esos momentazos que tiene el Sol en esto llamada eclíptica solar, en relación con el calendario estelar conocido como la rueda del zodíaco, que muchos leen la rueda del zodíaco simplemente como las constelaciones y no se dan cuenta que la lectura para la información perfecta o completa es leer esta rueda del zodíaco, es entender esta relación de la rueda del zodíaco, de las constelaciones, en relación con el movimiento del Sol, con el movimiento, con la historia que nos cuenta el movimiento del Sol, de su vida, de su ascenso, de su caída, de su viaje al inframundo y de su resurgir, de su renacimiento. Y fíjense cómo terminamos entendiendo algo, un concepto tan físico, tan científico, como es entender que lo que crea todo, toda la vida, es a base de agua, de la molécula de agua. ¿Ok? Así que bueno, nada, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado y espero que les sirva un montón. Y no tengo más nada para decir. Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? Y ahora sí, después de todo esto podríamos escuchar el temita que nos pidió Germán para finalizar. Y nos podemos despedir con ese tema. ¿Están ahí todavía? ¿Escucharon todo esto? ¿Tienen algo para decir?
Si están acá, quienes hayan escuchado esto, yo sé que por algo lo escucharon y por algo están acá. Y es importante que estén. Y vamos a escuchar el tema de Germán. No queda más nada para hacer. ¿Y cuál? Dice, pregunta acá Mr. Misterio. Qué nombre para para youtuber de conspiraciones. Hola, bienvenidos otra vez a Mr. Misterio. Con el 3 y Atlas es justamente eso. El 3, la I, que significa que es el número 6, es ese enlace, ¿no? Del cielo con la tierra, del león con la Virgen. Es esa I, es esa estaca. Entonces tenés el 3, tenés el punto más alto del sol, la concepción y el punto más bajo. O sea que está hablando de esta eclíptica y es un símbolo muy fuerte. Es el 369. El 3 y Atlas es el 369. Tiene una carga simbólica muy fuerte por todo esto que estuvimos hablando, y al que no le parezca fuerte después de todo esto que hablamos, entonces ya no sé qué para ustedes qué es fuerte o qué no. Pero tiene una carga simbólica muy fuerte. ¿Qué van a hacer con eso? No tengo idea. Capaz que no pasa nada, o capaz que lo utilizan para generar una marca histórica. Capaz que lo utilizan para generar algún tipo de marca histórica, como lo fue... por ahí me estoy yendo al carajo, ¿no? Si digo que fue como lo fue la crucifixión de Cristo. Bueno, por ahí me estoy yendo al carajo, sí. Ni yo me lo creo. Pero existe la posibilidad de que hagan algo que marque algo fuerte. O por ahí no pasa nada. Pero sea como sea, sepan que detrás de todo esto está gente que sabe muy bien esto, lo que acabamos de explicar, lo sabe qué tiene que hacer, sabe qué tiene que imprimir en la mente de la gente, y sabe qué es lo que tiene que decir, hacer y marcar, y qué simbolismo utilizar para resonar con el nivel de conciencia en que estamos ahora, en esta era que estamos entrando. Genios del sincretismo, que no son solo porque esto, el pagano fanático que dice somos perfectos paganos, nada se corrompe dentro nuestro, sí que se corrompió. Por algo tienen un obelisco que lo trajeron de Egipto en el medio del Vaticano, por algo los masones hacen tanto honor al antiguo Egipto. De hecho tienen un ritual de iniciación que se llama Memphis, en honor a Memphis, Egipto. Gente, sí, hubo traidores, corruptos. El cristianismo está diseñado por paganos, no por judíos. Y me importa tres carajos que acá se me enojen, porque cuando uno empieza a notar ya una visión fanática en donde no quieren reconocer errores, ya entramos en una especie de religión. Yo ya no sé, viste, yo sí me considero pagano por definición, pero no soy religioso. No al punto de ser un fanático de decir los paganismos somos perfectos, los paganistas. Además, ¿qué significa ser pagano? Yo lo único que me interesa a mí es el conocimiento de la natura y nada más. Así que no son solamente los julos que diseñan todo esto, es ese poder de Egipto que no quiso morir, que le hizo la guerra a Akenatón, y que incluso después de Akenatón se dedicó a destruir todo el linaje real, y todo el linaje real lo destruyó, y después hubo gobiernos militares, y después Egipto entró en decadencia debido a que este poder quiso recuperar el poder y quiso mantenerse en el poder. Y después fue invadido Egipto y ellos siguieron sobreviviendo y transando con el invasor, fusionando el dios Amón con los dioses helénicos, los dioses romanos, griegos.
Ahí tenemos a Mon Zeus, a Mon Val, creo que también está. Y ese poder siguió sobreviviendo al punto que llegó al Vaticano. Obviamente, sí, terminaron siendo unos peleles, como quien dice, de los Juju, pero simplemente porque mantener el poder quisieron estar ahí, quisieron controlar al pagano a merced del Juju, bajo órdenes de los Juju, pero ellos son cómplices de diseñar todo eso. Tiene mucha carga egipcia, y para hacer todo ese sincretismo tienen que tener mucho conocimiento de Egipto, y para mí viene de ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más decir de todo esto? Ahí está. Mejor representado imposible. 3 representa el sol en lo más alto. 6 representa el sol atravesando el horizonte. Y 9 en lo más profundo. Así es. Bueno, en fin, me voy con la musiquita de Shadow Baneados. Hasta la próxima. Un gusto estar acá con ustedes. Nos vemos cuando resonemos y me resuene estar acá con ustedes. Adiós. Luces frías en la noche sin fin, cables vivos rugen bajo mi skin, circuitos brillan en un mundo de nadie, shadow baneados en la verdad que arde. Shadow baneados, rompemos cadenas, la dualidad es solo una condena, por robótica desafía el sistema, shadow baneados, escapamos el esquema. Pantallas rotas gritan su mensaje, el relato oficial es solo el blindaje. Correr en líneas de datos robados, shadow baneados, siempre vigilados. Shadow baneados, rompemos cadena, la dualidad es solo una condena. Por robótica desafía el sistema, shadow baneados, escapamos el esquema. Entre los códigos se esconde la verdad, un glitch rebelde que no se callará. Destruir el relato que nos alimentaron, shadow baneados y nunca controlados. Shadow baneados, rompemos cadenas, la dualidad es solo una condena, por robótica desafía el sistema, shadow baneados, escapamos